Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu, leyot ol legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración de Encuentro con Yeshua. Les damos la gracia a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. La pasada semana, mis hermanos, en la Parashá Vayelech, concluyó con Moshe preveyendo que Israel se apartaría de su pacto con Elohim, haciendo que él escondiera su rostro de ellos. Aún así, Moshe prometió que las palabras de la Torá no serían olvidadas de la boca de sus descendientes. Eso está en Deuteronomio 31:21. Moshe reunió al pueblo para escuchar una shir, en hebreo, que quiere decir canción, llamada Haazinu, escuchar. Esta canción siempre sería un recordatorio de las consecuencias de apartarse del Eterno. La porción de la Torá de esta semana, que se llama Haazinu, consiste principalmente en la canción de 70 líneas que Moshe cantó al pueblo de Israel en el último día de su vida. Al final, Elohim le ordena a Moshe que suba a la cima del monte Nebo para vislumbrar la tierra prometida antes de ser reunido con su pueblo. En Deuteronomio 32:52 dice: así verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. A Moshe se le permite ver la tierra, pero no entrar. Es una desilusión devastadora, sin lugar a dudas. Y sin embargo, Moshe termina su vida pública con una canción. ¿Cuál es la naturaleza de esta canción?, se preguntarán. Comienza describiendo la misericordia y la fidelidad de Elohim hacia Israel. Amén. Y termina con una promesa de venganza, redención y expiación por la tierra y el pueblo de Elohim. En Deuteronomio 32:43 de Barín dice: alégrense ustedes cielos con él, y que todos los hijos de Elohim nos postremos ante él. Regocíjense naciones con su pueblo, y que todos los hijos de Elohim se fortalezcan en él, porque él vengará la sangre de sus hijos, y se vengará y recompensará a sus adversarios que lo odian, y Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Amén. Entonces, no es, como vemos acá, solo el pueblo de Israel quien se va a regocijar con esta redención final. Los gentiles se regocijarán junto con el pueblo de Elohim. Es que la salvación de Elohim es para todas las personas de cada lengua, tribu, raza y origen étnico, mis hermanos. Todas las personas, judíos y gentiles, pueden regocijarse juntos en la unidad de la bondad de Elohim. Una parte de este cántico contiene severas palabras de reprimenda contra Israel por su infidelidad hacia Elohim. Así es. Elohim no solo escondería su rostro de su pueblo, sino que también haría juicio. En Deuteronomio de Barín 32, 23 al 24 dice: yo amontonaré desastres sobre ellos y usaré todas mis saetas contra ellos. Fatigados por el hambre, ellos estarán consumidos por la fiebre y la derrota amarga. Yo les mandaré los colmillos de las bestias salvajes y la furia de serpientes arrastrándose en el polvo. Amén.
Aunque estas reprimendas parecen bastante duras, revelan que la disciplina de Elohim es para nuestro bien y finalmente terminará en nuestra redención final. En Deuteronomio 32:1, con lo que empieza, dice: presten oídos, Haazinu, oh cielos, mientras yo hablo, escucha tierra a las palabras de mi boca. Si ustedes buscan en sus Biblias, Reina Valera u otra versión que tengan, este capítulo y este versículo 1, van a ver que hay diferencias notablemente claras. Si ustedes tienen unas versiones en inglés o también en hebreo, o la Reina Valera precisamente, van a encontrar las palabras oír y escuchar, que se ven aquí, oídos, y después dice escucha, ¿no? Están en diferente orden. En la Reina Valera primero está el escuchar y después está el oír. En el original, como ven ustedes, vamos a ver cuando vayamos a la palabra, el versículo 1 comienza con presten oídos, es decir, primero habla la palabra oír y dice: oí, presten oídos, oh cielos. Y después dice escuchar, escucha tierra. Entonces, ¿cuál será la diferencia? La diferencia es clara e importante en el idioma hebreo, ya que escuchar lleva implícita la palabra obedecer. Amén. Un ejemplo es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. No se trata de que Israel escuche que el Eterno es uno, sino que obedezca y crea que lo es. Uno, no dos ni tres. Ahora, ¿a quién se refiere la palabra tierra? ¿A todos los seres humanos o toda la creación? La palabra tierra en general en hebreo es Adama, pero la palabra usada en el texto es Haaretz, cuya raíz es la palabra Eretz, que significa específicamente la tierra de Israel. Por lo tanto, quien debe escuchar es Israel, el pueblo escogido y bendito. Amén. ¿Qué debe escuchar y obedecer Israel? Pónganse cómodos, lo vamos a averiguar en cada palabra de esta porción hermosa de la Torá. No se olviden tener a mano sus cuadernos de apuntes, una puntabola, un lápiz, para poder seguir con nosotros versículo a versículo esta hermosa porción de esta semana. Amén. 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 Vamos entonces directamente a la palabra de nuestro Abacadosh, al capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 1 al verso 6. Como ven ustedes ahí en sus pantallas, la porción número 53, Haazinu, significa prestad oído, y la base bíblica está en el capítulo 32 íntegro del libro de Deuteronomio. La porción profética está en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 22, y del Brit Hadashah vamos a tocar algunos otros versículos como Revelaciones, Romanos y algunos otros más. Entonces comenzamos con esta hermosa porción. Gracias, Abba, por tu palabra. Presten oídos, oh cielos, mientras yo hablo. Escucha tierra a las palabras de mi boca. Las enseñanzas caigan como lluvia, mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la hierba. Porque yo proclamaré el nombre de Adonai. Vengan, declaren la grandeza de nuestro Adonai, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. El Emuná, el poderoso, fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y Kadosh, santo. Ellos han pecado, a él no le ha complacido. Hijos manchados, una generación torcida y perversa. ¿Recompensan ustedes a Adonai? ¿Es el pueblo necio tan faltos de sabiduría? ¿No fue él su padre quien los compró, quien los formó? Amén. Acá vemos entonces que tras el mandato de Elohim, vemos otra vez una de las características fundamentales del carácter de Moshe. Y la misma es la pronta obediencia sin demora, sin dilación. En esto él nos enseña que cuando Elohim nos encomienda una responsabilidad, la tenemos que hacer a la mayor brevedad posible. La esencia de este cántico
muestra cómo Moshe revela al pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Lo hace no sin antes comenzar un recorrido desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando en los días del Mashiach Yeshua en su segundo advenimiento. Observen los versículos 3 y 4. Dice: porque yo proclamaré el nombre de Adonai, vengan, declaren la grandeza de nuestro Adonai. La roca, aquí se refiere ahí Mashiach, Yeshua. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Él es de Elohim, un Dios fiel, un poderoso fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y Kadosh. Entonces aquí dice: vengan y declaren la grandeza de nuestro Elohim. Dicha exclamación nos enfatiza en una postura de vida ante Elohim que debemos mantener siempre, mis amados hermanos. Esta es la de ser agradecidos y reconocer en todo momento, por difícil que nos parezca, su justeza, su disciplina, y la de hablar en todo tiempo de su grandeza. Este cántico además es un himno a la esperanza, mis amados hermanos, que debemos tener en la restauración de todas las cosas, como ya lo profetizó Daniel en el capítulo 9. Vamos a ver 9:25. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Serán días de angustia y tristeza. Amén. Nos convoca, por tanto, a ser capaces de reconocer por medio de la Torá que Yahweh es esa roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura se van a hacer realidad, aunque haya hecho sufrir a sus hijos por causa de su desobediencia. Porque esto y solo esto trae la desobediencia, mis amados hermanos, sufrimiento. Sobre este punto podemos leer, volveremos a la Torá en el versículo 4. Nos habla de que su obra es perfecta. Amén. Que pese a lo inmenso de su poder, los juicios de él son precisos y son ecuánimes. Jamás el rencor se adhiere a sus juicios. Él recompensa a los que obedecen su Torá. Aunque en ocasiones nos parece que tarda, y aún a los desobedientes de la Torá por sus contadas buenas obras. A pesar de nuestra persistente incomprensión acerca de su forma de obrar, nuestra emuná, mis amados, ha de sostenerse en la plena convicción de que su obra es perfecta. ¿No es verdad? Y de esto nos da fe un texto que está en 2 de Samuel 22:31. En cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Adonai es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en él. Amén. Volvamos a la Torá. Bajo ningún concepto, mis hermanos, se puede negar que la corrupción no solo existe en este mundo, sino que a nivel global. Pero a pesar de esto, en este pasaje la Torá nos deja ver con claridad de quién está por detrás, ¿no es verdad?, de todo esto. Y es el hombre mismo, por su obstinado corazón desobediente a los mandamientos de Yahweh. Es decir, es una generación, como termina la segunda parte de este versículo, torcida y perversa. Esta, hermanos, es una denuncia a la ingratitud que se presentó en el pasado
como una mácula en el comportamiento del pueblo y que ahora Moshe advierte que será un síntoma recurrente en el futuro, el cual les haría ostentar adecuadamente el título de necios, olvidadizos y faltos de sabiduría. Actitudes estas, mis hermanos, que no debemos permitir que se perpetúen en nuestro pueblo, pues gracias a Yeshua hemos muerto a esa vieja naturaleza, ¿no es verdad? Como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:3, ¿no es verdad? Revisen eso en sus casas. Pero habla acá de que, lo leeremos, Romanos 8:3, para que quede mejor la... Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la carne cooperara, Elohim envió a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, Amén, como resultado del pecado, para condenar al pecado en su carne. amén. Si un hebreo redimido por la sangre de Yeshua peca, no deja de ser hijo de Elohim. Y siempre hay un camino de vuelta, de retorno. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo va a perder el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. Vemos además en Deuteronomio 32:4 lo que estamos leyendo. Nos está hablando de que la roca, no está hablando, su obra es perfecta. Es decir, ¿qué nos quiere decir este versículo 4? Que todos sus caminos son justos, porque Él es justo y además es Kadosh, es perfecto, ¿no es verdad? El libro de Romanos nos salta una pregunta y nos responde al mismo tiempo. En el Romanos 9:14 dice: ¿qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Muchos, mis hermanos, cuestionan la justicia de Elohim al no entender su obra y su manera de actuar. Él es soberano y tiene misericordia del que Él quiera tenerla. ¿Ok? Volvamos a Romanos nuevamente. Quiero que leamos el capítulo 9 del verso 18 al 27. De manera que Adonai tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere. Tal vez usted dirá, ¿por qué entonces Él todavía encuentra faltas? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Adonai? ¿O dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no tiene autoridad sobre la arcilla para hacer que un vaso lo honre y el otro de la misma arcilla lo deshonre? Ahora, ¿qué si Adonai, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, acaso no, después de la abundancia de su paciencia, traería ira sobre los vasos de ira que estaban listos para la destrucción, e hizo que su misericordia fluyera sobre los vasos de misericordia que fueron preparados por Él para la gloria? Es decir, a nosotros, a quienes llamó no solo de los Yehudín, sino también de las otras naciones, como Él en verdad dice en Oseas: aquellos que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo; ella que no era amada, llamaré amada. Y en el mismo lugar que a ellos les fue dicho: tú no eres mi pueblo, allí serán llamados hijos de Elohim viviente. Pero Isaías, refiriéndose a Israel, proclamó: aunque el número de personas en Israel sea tan grande como el número de granos de arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Amén. Cuando te suceda algo que no entiendas, no cuestiones su justicia. Si alguien te humilla, no es por ti por quien hay que orar, sino por ese que en vez de ser usado como vaso de honra, es usado para usos viles. Por eso debemos orar por nuestros enemigos, como nos dijo Yeshua. Cuando sufras en manos de otros, recuerda que tu Creador
es justo en todos sus caminos. Hay que recordar su justicia. Y eso es lo que nos sostiene en medio de las pruebas, mis hermanos amados. Pase lo que pase, recuerda que Él es justo. Apocalipsis 15:3 nos dice: Ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Adonai, la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, María, Adonai, el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kedoshim. Amén. Y vamos a irnos al capítulo 16, versos... me pasa. 16, verso 5. Entonces oí al Malaj, al ángel de las aguas, decir: Oh Hakadosh, el que es y que era, tú eres justo en estos juicios tuyos. Amén. El versículo 5 de la porción que estamos leyendo ahora nos dice: ellos han pecado, a él no le ha complacido, hijos manchados, una generación torcida y perversa. Esta frase nos recuerda, hermanos, la condición del ser humano sin Elohim, una generación torcida y perversa. Torcida, en el hebreo se dice ikkesh, está en el Strong H6141, y quiere decir, H6140 también, distorsionado, falso, perverso, severo y torcido. Pero por su parte, perversa, generación perversa. La palabra perversa en hebreo se dice petaltol, y quiere decir tortuoso o torcido. Entonces, al apartarnos de Elohim y su Torah, nos vamos tras la mentira, distorsionamos las cosas establecidas como verdad. Amén. Amén. Hay un llamado que nos hace Elohim en Hechos. Vamos a ir a Hechos 2:40, si no me equivoco, sí, 2:40. Es una invitación hermosa, fíjense lo que nos dice. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Y además estamos llamados a salir de esa condición. Miren lo que nos va a decir Filipenses. Del 10 al 15. Filipenses 2, del 10 al 15. Ya, Filipenses 2, del 10 al 15. Un problema con la aplicación, del 10 al 15. Ok, ahí está. Para que en honor al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que María, Adonai, es Yeshua Hamashiach, para el esplendor de Eloha, el Padre. La meta, mis hermanos, del que es salvo por Yeshua no es una simple confesión. La confesión de una emuná verdadera requiere y demanda santificación y obediencia a sus mitzvot. Vamos al versículo 12. Mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. La salvación es algo de lo que hay que ocuparse como con obediencia, como dice ahí. Obedezcan. O podemos engañarnos a nosotros mismos y creernos salvos, y la verdad no lo vamos a hacer. La evidencia de la salvación
nuevamente es la obediencia, nos lo vuelve a recalcar acá. Es mucho más importante que obedezcan, nos está diciendo. Verso 13. Porque Adonai es el que alienta en ustedes tanto el querer como el hacer, para lo que a él le complace. Amén. Quien no obedece, hermanos, no es salvo, pues solo los salvos pueden y desean obedecer, ya que es un Elohim, es el Elohim mismo quien lo produce. 14. Amén. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean hijos de Adonai, puros y sin culpa, sin defecto en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes brillan como las estrellas en el firmamento. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Volvamos a la lectura de la Torá. Vamos a leer del 7 al 9. Recuerden cómo eran los días de antaño, consideren los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá a tus ancianos también, ellos te informarán. Cuando el Elión Altísimo dispersó a las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones según el número de sus malachim. Y tomó a su pueblo Jacob, se reservó como herencia a Israel. Moshe continúa exponiendo en su discurso profético. Reafirma el hecho que los pecados del pueblo de Elohim reflejaron y reflejarán siempre una completa falta de visión e inexcusable ingratitud hacia su persona. La exhortación es a que reflexionen sobre el pasado, a que rememoren la forma poderosa en la que libertó a su pueblo del pecado. Invita, mis hermanos, a que se consulte a quienes conocen el pasado y sepan interpretar correctamente los sucesos históricos. El pasado debe ser una fuente de reflexión y un referente para replicar el bien hacer y para impedirnos el regreso de acciones negativas cometidas cuyos fines pueden ser amargos, que ya habíamos experimentado antes. Entonces, este llamado que leemos acá tiene su eco también en las palabras de Yohanan cuando dijo en Apocalipsis 2:5: por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Amén. Entonces acá vemos algunos temas que son interesantes, históricos, que es interesante que lo podamos ver en orden cronológico. Primero, Yahweh creó el mundo para que todas las naciones se unieran para cumplir su Torá, y como no lo hicieron, eligió a la descendencia de un hombre, Abraham, para que lo hiciera. 2. Él les concedió a esta una tierra en la que podían servirle con dicha y con prosperidad, pero estos se rebelaron revelando una total ingratitud y hostilidad al mandamiento. A causa de esta actitud merecían ser destruidos, pero para evitar que su nombre fuese profanado, Yahweh tuvo compasión de ellos y solo los exilió. Al final de los días serían redimidos por la fe en el Mashiach. Se evidencia como quinto punto cómo Moshe describe la redención y la forma en que los enemigos del pueblo de Elohim serán destruidos. Y Josué recuerda eso en su discurso. Veamos Josué 23:5. Adonai su Elohim los echará delante de ustedes hasta que totalmente perezcan, y él enviará contra ellos las bestias salvajes hasta que estén totalmente destruidos, y sus reyes delante de ustedes, y ustedes hereden su tierra como Adonai su Elohim les dijo a ustedes. Okay. El profeta Isaías también, plenamente convencido de la victoria futura sobre los que mal desean al pueblo eterno,
les escribió algo muy interesante. Vamos a Isaías 26:11. Adonai, tú levantaste tu mano, pero ellos aún no vieron. Aún así, con vergüenza, ellos verán tu celo por el pueblo. Sí, fuego devorará a tus enemigos. Amén. Y también en Lucas 20:43. Nos dice algo muy interesante también. Adonai dice a mí, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado para tus pies. Interesante, ¿no? Adonai dice a mí, Adonai. Qué lindo. Volvamos a la Torah. Deuteronomio 32:10. Avanzamos. Él mantuvo su pueblo en tierra de desierto, en un aullador desolado desierto. Él lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la pupila de su ojo. Amén. Seguramente Moshe, con el fin de reenfatizar un punto en que su discurso se hacía recurrente y motivacional, él afirma que Elohim velará por su pueblo durante la travesía por el desierto, y que en acción continua lo va a hacer, circundándolo con sus nubes protectoras, dándole inteligencia y comprensión por medio de ¿qué? De la Torah. Amén. Y protegiéndolo del peligro de los enemigos de turno. Hermanos amados, no temamos de los desiertos por los que atravesarán nuestras vidas, puesto que Yahweh descubrirá nuestra lealtad a Él en medio de nuestro pesar. Pues aunque tendremos faltas, Él va a exhibir nuestros méritos alcanzados por la obediencia a sus mandamientos. Eso no debemos perder de vista. Amén. Veamos del 13 al 18. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida, cuajada de las vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros, de terneros y cabritos, con la mejor harina de trigo, y ustedes bebieron vino, la sangre de la subla. Pero Yeshurun, Jacob, Israel, comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Adonai, su hacedor. Él despreció la roca, su salvación. Ellos me provocaron a ira con dioses extraños. Con sus abominaciones, ellos amargamente me enfurecieron. Ellos sacrificaron a demonios y no a Adonai, dioses que nunca habían conocido, dioses nuevos que habían surgido últimamente, cuales sus padres no habían temido. Tú ignoraste la roca quien te engendró, te olvidaste de Adonai quien te da de comer. Amén. En estos versículos vemos que la unicidad de acción por parte de Elohim se muestra una vez más. Todo el mérito y el reconocimiento son para él. Moshe deja ver con la más absoluta claridad que Yahweh es el autor, no solo intelectual, sino también el ejecutor de esta obra tan gloriosa. Da paso esta afirmación a una nueva área temática, la que trata acerca del asentamiento en la tierra prometida por parte de su pueblo y su desarrollo milagroso, clasificando así por su florecimiento vertiginoso, y también aborda su posterior desviación. Dice, lo que ellos lamieran miel de las rocas. Otra ocasión más en este versículo en la que estamos en presencia de un desborde metafórico de Moshe, que alude a un lenguaje que intenta como digamos materializar las acciones de Elohim para con su pueblo, ¿no es verdad? Amén. Entonces esta es una clara alusión además a la fertilidad de la tierra prometida. Esta misma metáfora es empleada por Joel, el profeta Joel, en el capítulo 3, verso 18, que dice: entonces cuando este tiempo venga, las montañas destilarán vino dulce, las colinas fluirán con leche, en todas las fuentes de Yehudá correrán las aguas, y una fuente fluirá de la casa de Yahweh. Amén. Amén. Amén.
leamos nuevamente 15 al 18. Vamos a retroceder un poco. A pesar que no, lo vamos a explicar. En los versículos 15 al 18, en esto se reseña el declive del pueblo y las causas antes advertidas se van a reafirmar. Nos pone de relieve que la prosperidad supone, mis hermanos, un serio desafío para nuestra moral, por lo que antes de pedir ser prosperados, debemos asegurarnos de que los principios de integridad que nos han sido transmitidos por la Torah, cuando estudiamos la Torah, recibimos mucha información, mucha enseñanza, mucho alimento para nuestras vidas, ¿no es verdad? Entonces, cuando leemos, tenemos que estar seguros de que esa enseñanza ha calado profundamente en nuestro ser y que no vamos a ser quebrantados por las tormentas, los desiertos, las montañas, los gigantes, ¿no es verdad? Por un vendaval de opulencia y de maldad. Sin lugar a dudas, el ser humano, hermanos, no ha ejercitado en la obediencia a la Torah, a los mandamientos. El hombre por naturaleza tiende a dar rienda suelta a sus malas pasiones, cuando éste posee los recursos suficientes. Si no lo creen, miren solamente las estadísticas, ¿no? La gente que tiene mucho dinero, que ha creído antes en Dios y ha recibido milagros de él, de Elohim, al final se alejan de él, ¿no es verdad? Y viendo el relato bíblico, Israel no pudo por esta causa superar esta prueba. Jacob engordó, dice Yeshurum. Esta es la primera vez que en la Torah se emplea este término para referirse a Israel. O sea, Jacob, Yeshurum, Israel. El mismo, este texto denota rectitud, justeza. Alude a lo que es recto o derecho en cuanto a su dirección. Lo que nos enseña, mis hermanos amados, que el pueblo de Elohim, en su promesa, es el único lugar donde va a encontrar su vocación. Sin embargo, aún en esta condición y a pesar de recibir cosas en nuestras vidas, se nos enseña que si no sometemos nuestros deseos al cautiverio de la obediencia a los mandamientos de la Torah, podemos sucumbir. Amén. Los versículos 16 y 17 que vemos más adelante, acá vemos que se agudiza la decadencia según la descripción de estos versículos, ¿no es verdad? Esto ocurre cuando llega la idolatría. Habla de ira con dioses extraños. Llega la idolatría, pues Elohim se disgusta profundamente con este hecho, y Moshe declara: sacrificaron demonios. Dice ahí, miren, el 17 empieza: ellos sacrifican a demonios. Remite por consiguiente a lo que fue decretado por él también en Levítico 17:7, que no debíamos ser idólatras, ¿no? Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos, les decía, delante de los cuales se prostituyen. Yahweh, mis hermanos, por otro lado, condena la homosexualidad y la superstición, calificadas como abominación por la Torá. A esto llevó el paganismo que se adentró en el pueblo, cambiando la instrucción por el placer. Y esto trajo como consecuencia que Elohim se enfureciera, ¿no?, con un no pueblo, convirtiéndose Israel en Lom Navav, como se dice en hebreo, no sus hijos, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos pasos, como está ocurriendo hoy en día. ¿No es verdad? Muchos estamos retornando a las raíces hebreas, porque estábamos en otro lado. Y hay que recordar que se suele ser víctima en la misma medida e intensidad con que se daña y se desprecia a los demás. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, retoma la idea de evitar todo contacto con la idolatría. Y como el simple hecho de participar de algo ofrecido a los ídolos nos hace partícipes de la mesa de los enemigos, amados hermanos. Primera de Corintios 10:20 nos dice:
No, lo que digo es que las cosas que sacrifican los Goyim las sacrifican no a Adonai, sino a demonios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Hermanos amados, detrás de cada imagen idólatra está la obra de los demonios. Amén. Amén. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 9:20. El resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos, no dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Amén, hermanos. Entonces, seamos de aquellas personas que se arrepienten, que hacen teshuvah. Hagamos teshuvah. Retornemos a la Torah. 32:20. Él dijo: yo esconderé mi rostro de ellos y veré lo que será de ellos en los últimos días, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fe. Moshe ahora introduce en su discurso un lenguaje en tercera persona que deja ver el accionar profético de Elohim, anunciando de esta manera el abandono de la providencia divina y recordando lo que también estudiamos en Deuteronomio 31, del 17 al 18, que decía: entonces mi ira se encenderá contra ellos y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán presa fácil y les vendrán muchos males y problemas. Y dirán en ese día: ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Sin embargo, dice el versículo 18 del capítulo 31 de Deuteronomio: yo mantendré mi rostro oculto en ese día por causa de todo el mal que han hecho al volverse a otras deidades. Hermanos, la causa de esta postura asumida por Elohim la declara él mismo en reiteradas ocasiones. Se han trastocado, se han transformado para servir a dioses paganos, a pesar de que eran mis hijos, dice Elohim. Entonces la exhortación que deriva de este versículo que estamos leyendo va dirigida a que nos esforcemos por no ser una generación que provoque en Elohim un giro de su actitud hacia nosotros, pasando de su benevolencia a su ira. Amén. Amén. 32:21. Ellos provocaron mi celo con eso que no es Adonai. Me han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré el celo de ellos con eso que no es una nación y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. Este pasaje nos abre las puertas a la profecía bíblica. Desata una revelación maravillosa, amados, sobre nosotros. Se conecta inmediatamente. Este pasaje, anótenlo, Deuteronomio 32:22, se conecta con Romanos, anoten esto, Romanos 10, lo vamos a leer, Romanos 10 del 19 al 21. A ver, leamos. Romanos 10 del 19 al 21 se conecta con 32:20 de Deuteronomio. Mas digo, ¿acaso no lo entendió Israel? Primeramente Moshe dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo y que no está convencido, con un pueblo que no obedece, te provocaré. Luego, Isaías se atreve a decir: me presenté a los que no me buscaron y me encontraron quienes no me preguntaron. Pero a Israel, él dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo que seguía desobedeciendo y contradiciendo. Amén. Veamos otro pasaje que va más adentro todavía en el significado de esta profecía. Y así vamos a entender lo que refleja Deuteronomio 32:20. Vamos a ir a Romanos 11 y vamos a leer desde el 11 al... Bueno, leamos a ver del 11 al 11, a ver, porque la lectura es más larga. El 11, por favor, lémelo.
Digo, pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, Yeshuat Elohim, ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Bien. Entonces la salvación a los gentiles ha llegado para provocar a ellos a celos, nos dice. Al vernos guardar sus mandamientos, serán provocados ellos a celos. Gentil, del hebreo goy, todo el que nace, quiere decir que es todo aquel que nace fuera de la comunidad de Israel y ajeno a los pactos que Adonai Elohim estableció con su pueblo. Desde esta perspectiva, aún a los hebreos incrédulos se les considera gentiles, y a los gentiles convertidos se les puede considerar hebreos, porque según explicó Rab Shaul, el apóstol Pablo, judío es el que acepta los términos de los pactos propuestos por Adonai. Eso lo vemos en Romanos 2:29. Ahora, dentro del término gentil están las tribus dispersas en las naciones y los gentiles paganos que nunca pertenecieron al pueblo de Elohim. Entonces dice que de estos dos grupos se va a salvar un remanente que provocará a los hebreos a celos y los va a hacer volver. Se va entendiendo poco a poco, ¿no? Deuteronomio 32:20 con estos versículos. Sigamos, el 12 de Romanos 11. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los goyim, les está trayendo riqueza a estos, ¿cuántos mucho mayores riquezas les traerá Israel en su plena restauración? De modo que a ellos de ustedes que son goyim, yo les digo esto, por cuanto yo soy shilgah a las naciones, honro mi ministerio al explicar esto, con la esperanza de que algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a alguno de ellos, porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Amén. Será vida entre los muertos. Amén. Ahora bien, si la masa jalá, ofrecida como primicias es kadosh, también lo es la masa restante, y si la raíz es kadosh, también lo son las Amén. ramas. Porque si alguna de las ramas ha sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soportas a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado entre ellas, ¿verdad? ¿Pero qué? Por su incredulidad fueron desgajadas, de modo que tú guardas tu lugar por tu emuná. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque si Adonai no le perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Adonai. Por un lado, severidad para los que cayeron, por otro lado, la bondad de Adonai hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si se arrepintieron de su incredulidad, serían injertados Amén. de nuevo, porque Adonai tiene poder para injertarlos de nuevo. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es árbol silvestre e injertado contra naturaleza en un árbol de olivo cultivado, ¿cuánto más, mucho más serán las ramas de olivos naturales injertadas en su propio árbol de olivo? Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había ocultado antes y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Y luego todo Israel será salvo.
como está escrito, vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Entonces todo Israel implica la salvación de los remanentes de los hebreos y de los gentiles paganos también. Continuaremos, está interesante esto, 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al mensaje de redención que proclamamos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. Así como ustedes mismos antes eran desobedientes a Adonai, pero ahora han recibido misericordia por la desobediencia de Israel. Y así como Adonai les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos, porque Adonai ha encerrado a Israel y a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Amén. No se le puede añadir nada a esta maravillosa revelación. Solo podemos expresar como el autor de esta carta dice en el versículo 33: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Adonai, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Amén, mis hermanos amados. Amén. Amén. Continuamos con la lectura. (26 y 27). Yo dije, los dispersaré, borrando su memoria de la raza humana. Si no hubiera sido por la insolencia de su enemigo, temí que sus adversarios en error pensaran, nuestro propio brazo hizo esto. Adonai no tuvo nada que ver con esto. Una vez finalizada la terrible lista de los pesares que padecerían los israelíes a causa de sus desobediencias, Elohim Todopoderoso hace una pausa en su informe de lo que va a venir, del porvenir. Dijo pues que los dispersaría y los mezclaría entre las naciones. Esto es pues como consecuencia de su corazón endurecido y ávido por la transgresión, es verdad. Ahora bien, la propia evidencia histórica sobre el trato de Elohim para con su pueblo nos enseña que las tribulaciones y vicisitudes que Yahweh acarrea sobre su pueblo tienen una doble finalidad. La primera es reeducarnos, como enseña también el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 5, que dice: también han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, nos dice, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni se desanimen cuando Él los corrija. Segundo punto, para hacer pública la justicia divina, que nos rige como pueblos, así como los éxitos y las victorias de nuestros gobernantes. El mundo no es un lugar de caza, ¿no?, donde el poderoso destruye al débil y lo somete. No, los reinos y gobiernos de las naciones son herramientas de Yahweh para hacer volver a su pueblo a las sendas antiguas, de la cual con frecuencia se desvían. Aunque éstas no lo quieran admitir, esa es su función. Y si se ensoberbecen, ¿está bien dicho? Ensoberbecen, serán juzgados por su prepotencia y por ese su desmán. Y de esto también nos habla el profeta Sofonías, cuando en el versículo 2:10 nos dice: esto es el castigo por su soberbia, por haber ultrajado y haberse jactado a ellos mismos contra Yahweh, Elohim Sebaot. Amén. 28. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Amén. Es acertado entonces decir que este versículo hace referencia a los adversarios de Israel, no al pueblo de Elohim, puesto que el sentido común y el discernimiento provienen de la asimilación y de la práctica y de escudriñar la Torá, por lo que todo aquel que vive según el mandamiento, según los mandamientos de la Torá, es parte del pueblo de Yahweh. Mas aquel que se aferra a la desobediencia o al cumplimiento parcial del texto sagrado de la Torá
según además su propia opinión e interpretación y a sus intereses, entonces por ende no clasifica como tal, y sí como nación sin sentido común. ¿Okay? Como dice el 28, son una nación sin sentido común. Va siguiendo, ¿no? Totalmente faltos de discernimiento, como dice ahí. Está clarita la palabra. 29. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir, que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Amén. Ojo con esta advertencia, pues nos alude a un estado inevitable para los que sufren la inactividad del sentido común. El mismo se puede calificar como un elemento resultante ¿de qué? De estudio de la Torah, oración y estar poniendo en práctica todos los mandamientos que nos manda la Torah. Si de algo carece el hombre sin Torah, es de la capacidad de discernir. Por ello viene la desorientación, y es un síntoma predominante, mis hermanos, en nuestras sociedades actuales. Salmos 19:12 nos dice: ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Entonces ahí la respuesta es clara, mis hermanos. Sin el conocimiento de la Torah, nadie. Y es triste lo que anuncia este verso. Cuando vino Mashiach estaban cegados, como ya se vio anteriormente, para darle a los gentiles la oportunidad de entrar y disfrutar de la savia del olivo, como las ramas originales del gran árbol del reino de Elohim, y como miembros del tronco, que es Yeshua. Lo acabamos de leer en Romanos 11, ¿no es verdad? Lucas 19:42 nos dice: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que te puede llevar a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Adelantamos un poco, vamos a ir al versículo 35. En el día de la venganza yo recompensaré para el momento cuando su pie resbale, porque el día de su destrucción está llegando pronto, su condena se está apresurando sobre ellos. Observen cómo continúa el tono de advertencia, que a su vez profetiza una condición próxima. La misma advierte que va a llegar un momento en el que la cobertura que nuestros antepasados, obedientes a Elohim, han extendido sobre su descendencia, se acabará. La misma es fuente de bendición y refugio de la ira justa de Elohim. La expresión para el momento que su pie resbale, ¿es verdad? Vemos para el momento cuando su pie resbale, nos dice el versículo 35, hace referencia a ese instante en el que quedaremos expuestos a sus juicios, por lo que la venganza y la retribución del Eterno será inminente sobre los desobedientes al mandamiento, y sin dilación, sin demora, se va a cosechar el fruto de la maldad cometida. Con estas palabras finalizan las aterradoras profecías del cántico. Mediante estos versículos, Elohim invita a su pueblo a que rechace rápidamente toda propuesta idolátrica, pues ninguna deidad, ideología o propuesta de sincretismo podrá ser un antídoto para contrarrestar los efectos del veneno que es el pecado, mis hermanos. Amén. Amén. 32-36, porfa. Si Adonai juzgara a su pueblo tomando piedad sobre sus siervos, porque él vio que estaban totalmente débiles y fracasaron en la invasión hostil y se aflojaron. Amén. Una vez que Yahweh haya propiciado, digamos así, por decir algo, el castigo, hubiera propinado más bien un castigo en su juicio, en el juicio que decretó, lo que resulta sin lugar a dudas muy alentador es que el leer que incluso en su momento de mayor oprobio para con los redimidos se les identifica por la escritura como siervos de Elohim, es realmente hermoso, ¿no? Es realmente hermoso. Si Adonai juzgará a su pueblo tomando piedad, dice, sobre sus siervos. Wow, qué cosa más hermosa. 37-38, por favor. La grasa de sus sacrificios que comiste y bebiste. 37-38. Entonces él preguntará: ¿dónde están sus dioses, la roca en la cual confiaron? La grasa de sus sacrificios que comiste y bebiste, el vino de la libación de ellos, deja que él se levante y te ayude, deja que te proteja. Amén.
tenemos que conocer que Elohim no castiga con el propósito de expresar su enfado, mis hermanos, ¿ok? Él no es cual hombre con, digamos, como lleno con ansias de venganza. El castigo pretende ofrecer una penitencia por el pecado cometido, amén, con lo que pretende conmover al pecador para que reconozca que tiene que arrepentirse y retornar a hacer teshuvá, ¿ok? Les voy a mandar, a ver, escriban estos versículos que van a complementar mi comentario. Lucas 3:3, Hechos 13:24, Segunda de Corintios 7:9. Okay. Verso 39. He aquí que yo aún soy Él, y no hay Elohim aparte de mí. Yo pongo a muerte y yo revivo, yo hiero y yo sano. Nadie salva a nadie de mi mano. Amén. Acá hay otro texto en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos, ¿no es verdad? Hay otros textos del Tanaj que hablan también de resurrección. Anoten, por favor. Bereshit 22:5, Shemot 3:15, Mateo 22:31-32, Deuteronomio 31:16, Primera de Samuel 2:6, Segunda de Reyes 5:7, Salmos 19:25-27, Isaías 25:8, Isaías 26:19, Isaías 53:12, Daniel 12:2, por decir algo, ¿ok? Hay muchos más. Vamos, 40 y 41. Al 43 leeremos. Porque alzaré mi mano al cielo y juraré por mi diestra y diré, vivo para siempre. Si yo afilo mi resplandeciente espada y pongo mi mano a juicio, yo dictaré venganza a mis enemigos y recompensaré a aquellos que me odian. Yo emborracharé con sangre mis flechas, mi espada devorará carne. Se hartará de la carne de los muertos y los cautivos y de la cautividad de las cabezas de sus enemigos que rigen sobre ellos. Alégrese ustedes, cielos, con él, y que todos los hijos de Elohim nos postremos ante él. Regocíjense naciones con su pueblo y que todos los hijos de Elohim se fortalezcan en él, porque él vengará la sangre de sus hijos y se vengará y recompensará a sus adversarios que lo odian. Y Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Amén. Acá quiero darles dos lecturas para que las lean en sus casas. Zacarías 14 del 1 al 15 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Eso va a complementar toda esta porción que estamos leyendo. Ok. Entonces volveremos a Deuteronomio 43. 32, 43 hemos leído, ¿no? Uh-huh. Ok, aquí quiero leérmelo de nuevo. No, está bien. Vamos a ir a Romanos 15 de 9 al 13. Vamos a leer. Y para mostrar su misericordia por los gentiles, siendo la causa que ellos glorificarán a Adonai, como está escrito en el Tanakh, por esto yo los reconoceré de entre los goyim y cantaré alabanzas a tu nombre. Y otra vez dice, gentiles, alégrense con su pueblo. Y otra vez, alaben a Adonai todos los gentiles, que todos los pueblos le alaben. Otra vez, Isaías dice, la raíz de Yishai vendrá, aquel que se levanta para regir a los gentiles. Los gentiles pondrán su esperanza. Quiera Adonai, la fuente de esperanza, llenarlos completamente de alegría y shalom, así como continúan creyendo, para que por el poder del Ruach HaKodesh que puedan sobreabundar en esperanza. Amén. Volviendo al versículo 12, habla de la raíz de Isaí. Isaí es el padre del Melech David. Y dice que Yeshua iba a descender de la cera de David. Por eso habla de que Amén. vendrá aquel que se levanta para regir a los gentiles
y los gentiles pondrán su esperanza en él. Amén. Amén. Aquí retornamos entonces a la Torah. Ya estamos acabando. 32:47. Porque este no es un asunto trivial para ustedes, por el contrario, es su vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jordán para poseer. Amén. Hermanos, tenemos que saber que nuestros esfuerzos por conocer la Torah y ser obedientes a ella no es sin razón, o sea, tiene una razón. Porque la Torah misma nos confiesa que la Torah es vida. ¿No es verdad? Por lo que nadie en su sano juicio evaluaría la vida como algo pesado, pasado de moda, o como suelen decir algunos refiriéndose a los mandamientos, una carga que esclaviza. Y digo esto porque muchas personas dicen que la Torah y el Tanaj es algo muy pesado, difícil hasta de leer inclusive. Otros dicen que ha pasado de moda, así que ya la Torah está caduca, abolida. Sabemos que no es así, pues Yeshua mismo nos aclaró que él no vino a abolir la Torah, sino vino a mostrar su correcta interpretación, ¿es verdad? También el Midrash nos dice que la Torah no es vacía para nada, y si en algún momento sienten que no les satisface, la falta está, ¿saben dónde? En nuestros corazones, y que tenemos que orar al Eterno, clamar, rogar para que se revele el pecado que causa esa inapetencia, ese poco apetito de la palabra. Pues entonces, si la Torah es vida, solo son uno, que es la muerte que se deriva del pecado, puede estar ocasionando este rechazo que se asemeja al pensamiento, digamos como que autodestructivo de un suicida, ¿no es verdad? Amén. Adelantaremos al 52. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. Amén. Moshe imploró tanto a Elohim que le quitara la sentencia y que le dejara entrar en la tierra, pero Yahweh dijo que no. ¿Cuál fue el motivo de Elohim para no permitir que Moshe cruzara un pequeñito río y pisar la tierra prometida? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esta decisión. Moshe, el que transmitió la Torah al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con Elohim cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre pueda tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara, y su nombre era Yehoshua, Josué. Y Yehoshua es la forma abreviada del hermoso nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua. Esto nos enseña que la Torah de Moshe no fue completa. La Torah de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarnos al Olam Habá, al siglo venidero, y ese nombre, mis amados hermanos, es Yeshua. Por medio de Moshe, Yahweh designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moshe sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero. Yeshua nos dijo en Yohanan 11:25, Yeshua le dijo: Enana, yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y a manera de conclusión, para ir cerrando la reunión del día de hoy, esta porción nos lleva hacia la esperanza del regreso a la tierra, mis amados, la cual perdimos por causa del pecado. El entendimiento de términos bíblicos, mis amados hermanos, nos ayuda a ver
esta redención de manera completa y además progresiva durante también nuestros tiempos, porque la palabra es tan actual, más actual que el periódico de mañana, ¿no es verdad? La palabra gentiles en su mayoría de veces aparece relacionada como con goim, que son aquellas personas fuera del pacto. Durante mucho tiempo se desconocía y por lo tanto se malinterpretó el significado de goim o goy, gentil. Y no solo se refiere a paganos, sino a todo el que está fuera del pacto. Incluye a los dispersos hebreos entre las naciones y los paganos que seguirán al Elohim de los hebreos. Con este entendimiento podemos ver, ¿no?, con mayor claridad textos como el siguiente. Este ya es, creo, el último, uno, dos más tenemos, cortitos. Vamos a ir a Santiago 1:1. Qué cosa más linda. Jacob, un esclavo de Adonai, es decir, del Adón Yeshua HaMashiach, las 12 tribus en la Galut, diáspora, Shalom. Amén. Y en otros pasajes que aluden al término gentil, debemos siempre pensar en estos dos grupos, como el grupo que está fuera del pacto y debe ser injertado para provocar celo a los hebreos restantes. Y entonces los dos remanentes compondrán lo que las escrituras llaman todo Israel, el cual será salvo, ¿no es verdad? Entonces el término gentil no se aplica a nadie que sea parte del pueblo de Elohim. Existe un pueblo de Elohim compuesto por estos dos remanentes, hebreos de sangre que se volvieron paganos y fueron hechos pueblo de Elohim, y hebreos que siempre estuvieron en la búsqueda de la obediencia, pero que no aceptarán al Mesías hasta el fin de los tiempos, a los cuales se suman los que no tienen sangre hebrea, gentiles paganos, pero que en Yeshua son llamados pueblo de Elohim. Amén. Amén, mis amados hermanos. Gloria. Amén. Bueno, y con esto habríamos terminado la porción número 53, la penúltima de la bendita Torah de Yahweh. Amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. No olviden repasar este video, volverlo a ver en nuestro canal de YouTube. Pueden pausarlo en el momento que ustedes deseen. Les hemos dictado algunas bases bíblicas durante el transcurso de la charla. Revísenlas, léanlas, comparen con otras versiones y van a ver la riqueza que nuestro Abacadosh les va a revelar a cada uno de ustedes. Será hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. En tanto, bendecimos su salida y su entrada, bendecimos su vida. Le pedimos a nuestro Abacadosh que su rostro esté siempre iluminando hacia ustedes, que su Torah sea la lámpara que guíe sus caminos. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Estamos a muy pocos días, mis amados hermanos, de la fiesta de Sukkot, del tiempo señalado, del Moedim hermoso que es Sukkot. Es un tiempo donde nació Yeshua. Y vamos a tener una enseñanza en estos días justamente a partir de eso, que Yeshua nació en Sukkot. Entonces, mis amados hermanos, que el Shalom de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes y que tengan una semana muy, muy bendecida. Shabu Atov. Baruch Hashem.